Bienvenidos nuevamente a estos encuentros donde nos convoca el habla, el lenguaje, el discurso que nos identifica como seres humanos. Somos seres apalabrados. Nuestro mundo es un mundo de signos de habla. Hemos tenido varios encuentros, varios programas en que hemos abordado diferentes tópicos, diferentes temas. Y en esta ocasión la pregunta es por una disciplina muy particular, la teología, que a veces se confunde o no sabemos los límites con la religión. Para que nos hable un poco acerca de este saber tan importante, hemos invitado a la profesora Ángela Cadavid, que trabaja en la Universidad Católica de Pereira y ha hecho estudios precisamente en esta área de la teología. Está adelantando actualmente su doctorado. Entonces ella, de manera muy amable, nos va a compartir sus conocimientos sobre este saber que es la teología. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación pues, a compartir un poco de qué hablamos cuando hablamos de teología. En primer lugar, esa palabra a veces nos puede sonar un poco distante, un poco ajena a nuestra realidad, cuando realmente tiene todo que ver con nuestra vida. Hay otras ocasiones en que de pronto pensamos que la teología es religión. Entonces quiero pues aprovechar este espacio para compartirles un poco lo que significa la teología. Inicio pues presentándome. Mi nombre es Ángela Patricia Cadavid. Soy la directora de la licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad Católica de Pereira. Soy laica y pues esto lo comento debido a que muchas personas creen que cuando nos acercamos a la teología somos personas pues de la vida consagrada, religiosas. Y bueno, pues yo tendría para decirles que la teología es un asunto que tiene que ver con todos nosotros y que es muy bonito estudiarla, pero sobre todo vivirla y experimentarla. Entonces quiero partir pues contando un poco que la teología es más cercana a nosotros mismos. La teología es vida, la teología es acción, la teología es dinámica, la teología se vive en un contexto. ¿Y por qué les menciono esto? A veces nosotros pensamos que Dios es una realidad abstracta, compleja, que de pronto a veces nos reprime, nos distancia de lo que nosotros queremos, cuando en realidad la teología tiene que ver con toda la reflexión que nosotros hacemos cuando nosotros hacemos el ejercicio de creer, de entender a Dios en nuestra vida, en nuestro contexto, cómo se manifiesta, cómo lo vivimos nosotros. Y esto es muy bonito porque cuando hablamos de teología nosotros no podemos decir que estudiamos a Dios como un objeto, porque pues a Dios no lo podemos estudiar de esa manera, sino que Dios en la teología lo que nosotros hacemos es tratar de comprender nuestra fe como respuesta a la revelación de Dios. Entonces nosotros podríamos hablar de que la teología es la reflexión que hace todo creyente respecto a la revelación de Dios y a la manera como respondemos nosotros a esa revelación. Entonces allí dirán ustedes, bueno, ¿y entonces cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es revelación? Cuando nosotros hablamos de revelación de Dios, significa de que Dios se ha manifestado a nosotros de una manera comprensible, de la cual nosotros lo podamos entender. Dios se manifiesta en categorías humanas, Dios se hace presente en nuestra vida y cuando nosotros hablamos de que Dios se hace presente, lo manifestamos desde las Sagradas Escrituras. Ya en el Antiguo Testamento se habla de varios momentos de la revelación de Dios. Primero, cuando Dios se revela a Abraham, para los que de pronto no conocen o conocen un poco pues sobre Abraham, una persona mayor, nómada, no tenía tierra, no tenía descendencia, y esto es un aspecto muy importante para el pueblo judío. Entonces allí en Génesis 18 podemos nosotros encontrar cómo Dios se revela al ser humano. Iniciamos con Abraham, que es el que llamamos el padre de la fe, en una manera muy bonita, porque Dios lee la angustia y la tristeza o los anhelos más bien del corazón de Abraham y él sabe
que para ellos es muy importante este tema de la tierra y la descendencia, y bueno, pues su esposa era estéril, ya mayor, y Dios le concede, Dios le promete tierra y descendencia. Y Dios es un Dios que cumple, efectivamente, cumplió sus promesas. Abraham pues es el padre de Isaac, que de pronto hemos escuchado un poco también el texto bíblico de Isaac. Y además, pues todos nosotros que nos llamamos creyentes, cristianos, descendemos. O sea, digamos que nuestra fe la hemos recibido del padre de la fe, que es Abraham, que fue el primero en que creyó fue el primero quien creyó las promesas de Dios, y que nosotros ahora también podemos profesar esa fe. Pero recuerden lo que les decía al inicio. Para nosotros la fe es la reflexión creyente que nosotros hacemos, es decir, es la respuesta que nosotros damos a la revelación de Dios en nuestras vidas. Pero continuemos un poco hablando de cómo se ha revelado Dios en nuestra vida. En el pueblo de Israel también hay una época, si de pronto hemos leído un poco sobre el tema, en que ellos fueron esclavos en Egipto. Fueron creciendo, se volvió un pueblo muy grande y entonces fueron esclavizados por los egipcios, y este es un momento que marca la historia del pueblo de Israel, es cuando Dios los libera de la esclavitud de Egipto. Muchos habremos escuchado hablar de Moisés, quien lideró pues como todo este paso por el Mar Muerto, y cómo ellos estuvieron 40 años en el desierto, y cómo ellos se pudieron constituir como una nación, y fue una nación muy grande, poderosa. Estoy haciendo unos pasos pues debido a que estas reflexiones son de corto tiempo, pero de allí también el pueblo de Israel entiende de que Dios es un Dios que escucha sus sufrimientos, sus anhelos, pero que es un Dios que salva, que libera y que cumple lo que promete. Entonces podemos hablar en varios momentos de que Dios se manifiesta de muchas maneras en el pueblo de Israel a través de Abraham, de Moisés, de los profetas, y en plenitud para todo cristiano nosotros entendemos que Cristo es el cumplimiento de esa promesa de Dios a nosotros. Cuando hablamos de religión, nosotros hablamos de que es una búsqueda humana por acercarnos a la divinidad. Pero cuando hablamos de revelación, hablamos de que Dios mismo es el que se abaja, el que viene en nuestra búsqueda, y en este caso se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Ahora que estamos en época de Adviento es muy bonito porque nosotros no vivimos recordando acontecimientos pasados, nosotros estamos actualizando, estamos conmemorando cómo Dios se ha encarnado en Jesús y cómo se ha hecho presente en nuestra historia. Entonces, cuando nosotros hablamos de teología, estamos hablando de que Dios se ha manifestado en nuestra historia. Nosotros tenemos no como objeto de estudio a Dios, sino de que nosotros estudiamos o tratamos de comprender nuestra fe. Hay una frase muy bonita de San Agustín que dice: cree para entender, entiende para creer. Y es muy bonito porque cuando hablamos de teología no estamos haciendo un estudio religioso, una sociología de la religión, una psicología de la religión, que la puede hacer obviamente cualquier persona. Pero cuando hablamos de teología estamos hablando de la reflexión creyente que nosotros hacemos a partir de la revelación que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros, así como les compartí algunos momentos del pueblo de Israel, yo creo que muchos de nosotros también podemos hablar de cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida, cómo Dios se ha revelado en momentos que de pronto nos sentimos más solos, que de pronto no encontramos sentido a lo que hacemos, y de alguna manera Dios se revela a través de las personas, a través de hechos, acontecimientos en los cuales Él nos expresa todo su amor, todo su apoyo, toda su compañía. Nosotros cuando hablamos de teología, la teología se puede hacer como en varios niveles. Nosotros hablamos de un nivel popular cuando hacemos nuestras reflexiones, de pronto en la parroquia, en el grupo de oración, que es un nivel, digamos, más sencillo, pero es muy bonito porque es a partir de la reflexión que nosotros hacemos de cómo entendemos a Dios en nuestra vida y cómo le respondemos a Él.
Pero también hay un nivel, digamos, pastoral, que es el que hacen obviamente los sacerdotes en las Eucaristías, en la homilía, en los cursos de formación que se reciben. Y podemos hablar de un nivel profesional, es donde hacemos, digamos, una reflexión con mayor rigor académico. Obviamente partimos de las Sagradas Escrituras y a partir de allí nosotros tratamos de entender un poco el contexto en el que fue escrito el texto sagrado, los libros que aparecen allí, cómo Dios interviene en ese momento, pues en la historia del pueblo de Israel, pero no solamente como les mencionaba ahora como un hecho pasado, sino cómo Dios se sigue manifestando en mi vida, cómo Dios va haciendo una historia de salvación en mí. Yo creo que cada uno de nosotros podemos compartir muchas cosas, muchas experiencias en las que hemos sentido de que Dios se revela. Entonces, hablar de teología es hablar de Dios, sí, pero hablar de Dios como una experiencia que tuvo el pueblo de Israel hace 3800 años, que tuvo todo el pueblo cristiano a partir de la experiencia de compartir con Jesús en las primeras comunidades cristianas primitivas y cómo 2000 años después nosotros podemos hablar de que Dios se revela en nuestra vida, de que Él en la persona de Jesucristo nos ha enseñado cómo vivir. Él lo único que busca en nosotros es amarnos y lo único que nos pide no es que lo amemos, sino que nos dejemos amar por Él. Entonces la invitación en este espacio pues de reflexión es entender un poco que la teología es diferente a la religión. No porque la religión sea mala, porque nosotros nos comportamos o tenemos más bien una manera de vivir nuestra experiencia de fe a través de acontecimientos religiosos, nuestras prácticas, lo que creemos, que es lo que llamamos el aspecto doctrinal, a partir de cómo vivimos nuestras prácticas, nuestra vida moral y ética, cuando nos regimos, digamos, a partir de la experiencia de Jesús de Nazaret. Él mismo nos decía, los mandamientos o el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a hacer daño, pero tampoco te puedes hacer daño a ti mismo. Te tienes que cuidar, tienes que tener una buena relación contigo mismo, con Dios, con el otro y con la naturaleza, porque también somos encargados de cuidar y de preservar la naturaleza. Cuando hablamos de religión, como les mencionaba anteriormente, estamos hablando de una búsqueda que nosotros tenemos de relacionarnos con lo sagrado, con lo divino, en este caso con Dios y hablando de la teología del Dios de los cristianos. Entonces, nosotros tenemos aspectos religiosos que se componen de un aspecto doctrinal, o como les mencionaba, las creencias, de un aspecto ético-moral, es decir, cómo nos rige a nosotros nuestra experiencia de fe, cómo la llevamos a la vida cotidiana, de unas prácticas que tenemos, pero también de un aspecto socioinstitucional, es decir, cómo vivimos nuestra fe en comunidad, ¿sí? Entonces, podemos hablar de que la teología, entonces, es la reflexión creyente que hace el ser humano respecto a su fe, pero obviamente porque entendemos de que Dios es el que ha venido en nuestra búsqueda, Dios es el que ha venido a revelarse en nuestra vida. Y hablamos también entonces que la religión es una búsqueda que tiene el hombre en su corazón, es un aspecto cultural, pero que no es una invención del ser humano, sino que cuando él siente esa sed de trascendencia, la sed de divinidad, esa sed de Dios, busca de alguna manera alcanzar esa divinidad y por eso se generan unos aspectos o unos comportamientos religiosos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Purificar nuestra fe. No quedarnos solamente en prácticas religiosas vacías, sino que a partir de esa experiencia que nosotros tenemos de Dios en nuestro corazón, nosotros podamos vivir eso que sentimos en el corazón. Si nosotros nos sentimos amados, nosotros podemos compartir esa experiencia de amor al otro, a los otros. Pero si nosotros somos personas que no sentimos amor, no sentimos afecto, nosotros nos podemos refugiar en ese Dios que siempre nos ama, que siempre nos muestra su misericordia, que siempre está presto a cuidar de nosotros, a ayudarnos. Pero ¿qué nos pide Él? Que abramos nuestro corazón.
Entonces la teología no es una cosa extraña, no es una cosa distante, no es un aspecto abstracto o complejo. Obviamente hay unos niveles o unas especialidades en la teología. Nosotros podemos hablar de la teología bíblica, cuando nosotros queremos profundizar un poco más, conocer del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Hablamos también de una teología pastoral, que es muy bonita porque es una teología en acción. Hablamos de una teología dogmática, que es aquella donde se reúne todo el aspecto doctrinal en que creemos nosotros como cristianos. También podemos mencionar una teología moral, que es aquella que nos orienta los comportamientos, y dentro de eso pues hay muchas otras disciplinas, pero lo importante es entender que antes de hacer una reflexión académica, nosotros tenemos que partir de una reflexión creyente, de una reflexión en la cual Dios es el que actúa en nuestra vida, y nosotros cuando abrimos el corazón a Él, nosotros podemos dar respuesta, y desde allí entonces nosotros decimos estamos haciendo teología, y ya luego pues podemos ir profundizando un poco más. Es como en una relación de pareja. Cuando iniciamos con una pareja, pues queremos obviamente, o más bien la conocemos poco y queremos ir conociendo un poco más de esa persona, sus gustos, sus intereses, hasta que nosotros buscamos en muchas ocasiones agradar a esa persona porque la amamos, porque nos sentimos amados. De esa misma manera, cuando entramos a hablar de teología, es que nosotros hemos oído hablar de un Dios, un Dios que es amor, un Dios que es misericordia. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento y encontramos a Jesús, la manera de relacionarse, esa manera de cuidar, esa comprensión, de sanar, de restaurar, de incluir a los que están desprotegidos, de sanar a los enfermos, de esa misma manera, cuando nosotros empezamos a estudiar teología o a hablar de teología más bien, es porque nosotros vimos el modelo de Jesús como un referente para nuestra vida. Y ténganlo por seguro, cuando nosotros empezamos a amar al otro, cuando nosotros empezamos a salir de nosotros mismos, a darnos a los demás, ahí es cuando podemos entender lo que es la teología, y es la experiencia de un Dios de amor que viene a buscarnos y que nos ama a todos por igual, pero nos ama también de una manera singular. Y de esa misma manera nosotros también estamos llamados a compartir ese amor que hemos recibido de Dios, a compartirlo en el hermano, en el otro. Ahora les decía, cuidar nuestra naturaleza. En esta pandemia nos hemos dado cuenta de que estamos llamados, porque no hemos sido buenos administradores de la naturaleza, no hemos cuidado bien de la creación de Dios. Entonces es un llamado a que nosotros nos reconciliemos con la naturaleza, con el otro, con aquel a quien de pronto no me siento bien con él, a quien de pronto me ha hecho daño o le he hecho daño. Es un llamado a la reconciliación. Entonces, con la naturaleza, con los otros, con Dios, si nos hemos distanciado, y con nosotros mismos, porque también tenemos que aprender a reconciliarnos con nosotros, a perdonarnos. A veces somos muy duros con nosotros mismos, y nosotros también necesitamos sanar nuestro corazón para mejorar las relaciones con los demás. Entonces, para terminar, quiero invitarlos un poco a que reflexionemos si nosotros hemos vivido la teología o la hemos entendido de una manera distante, o si nosotros entendemos la teología como esa experiencia de un Dios de amor que se ha revelado en nuestra vida, y cómo estamos correspondiendo nosotros a ese amor. Muchas gracias por este espacio, y espero pues que de alguna manera esta reflexión les haya servido. Bien, hemos tenido la fortuna de escuchar con detenimiento a la profesora Ángela Cadavid, a quien agradecemos inmensamente su gentileza, su disposición para explicarnos estas diferencias que hay entre teología y religión, y cómo la teología es ese acercamiento a conocer ese Dios que se revela, ¿cierto? Ese gran misterio que es Dios, que ha sido a lo largo de toda la humanidad. Es muy importante los énfasis que ella hacía en no confundirnos con religión, porque la religión de alguna manera hace referencia a ese religar, a esa unión o esa búsqueda de Dios, mientras que la teología
ya es un saber disciplinar que va a adentrarse un poco más desde distintas especialidades, como ya lo mencionaba, desde la parte doctrinal, dogmática, bíblica, a conocer el misterio de la revelación, como muy bien lo dice ella, no tanto como objeto de estudio, porque Dios no es un objeto, pero sí como esa inquietud que se genera en el corazón del hombre por saber acerca de Dios. Nuestros agradecimientos nuevamente a la profesora Ángela y a ustedes. Los invitamos a continuar siguiéndonos en nuestro programa, con sus comentarios, suscribirse al canal. Y bueno, los invitamos a continuar participando de estos programas donde diferentes personas desde sus diferentes conocimientos nos comparten sus saberes y a partir de ahí establecemos diálogos que necesitamos para nuestra formación, para nuestra integridad humana. Muchas gracias a ustedes por su atención y bueno, será en una próxima ocasión que tendremos nuevamente el gusto de compartir otro tema con un invitado muy especial como todos los que hemos tenido hasta ahora.